naturaleza y del organismo. Se presenta bajo tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Y en el organismo humano, bajo los estados líquido y gaseoso. Líquido y gaseoso. El agua químicamente pura tiene un pH neutro, es incolora, insípida, no es conductora de la electricidad, y tiene una densidad de 1. Bien. Es el lugar donde se realiza la mayoría de las reacciones bioquímicas dentro del organismo. Bien. No vamos a entrar a mayores detalles todavía porque, si ustedes se fijan, tenemos diferentes variedades de agua que vamos a comentar. Entonces, cada variedad de agua pues tendrá sus características particulares. Lo que tenemos que tener claro que el agua es el componente, no compuesto. El agua es el componente más abundante dentro del organismo. Ya vamos a ver con mayor detalle, pero normalmente el agua representa más del 50% del porcentaje corporal. Vale decir que las personas mayores, personas adultas, varones y mujeres, puede llegar al 60% la cantidad de líquido. En los niños recién nacidos el porcentaje todavía puede ser mucho mayor, llegando aproximadamente al 80%. ¿Y por qué decimos que ya no es un elemento, es un componente, tampoco un compuesto, pero ya no es un elemento? Porque el agua ya está formado por dos elementos como mínimo, puede tener más, pero está formado por dos elementos. Por lo tanto, esa condición de decir el agua es un líquido elemento no estaría tan adecuado, porque el agua no es un elemento. Bien, ¿qué características puede tener el agua? Acá voy a aclarar algo porque está en los libros. Siempre hacemos hincapié de las características físico-químicas del agua, pero del agua químicamente pura. Damos sus características. ¿Qué de particular tiene eso? Que el agua químicamente pura no la utilizamos para casi nada.
deberíamos dar las características del agua que la mayoría consume, que sería el agua más o menos potable o mineral. En cambio, damos las características del agua en realidad químicamente pura, y esa es la que vamos a poner a considerar. El agua químicamente pura básicamente va a estar formada por dos elementos: elemento hidrógeno y elemento oxígeno. Va a tener una densidad de 1. Este término de densidad de 1 es un término que han tomado precisamente como patrón al agua. Podían colocarle 10 de densidad, 100 de densidad, porque es un número genérico, solamente para determinar la característica que tiene. Han puesto 1 de densidad. Los que tienen más de 1 serán más densos, los que tienen menos componentes que tengan menos de 1 serán menos densos. Solamente se ha puesto como un parámetro de referencia el término de 1. Porque a veces uno pregunta, ¿y por qué se le ha puesto 1? Solamente es un parámetro de referencia. Para, con base al agua, calcular cuáles son las sustancias líquidas que sean más densas o menos densas. Otro aspecto a considerar es que el agua químicamente pura, volvemos, no tiene olor, no tiene sabor, no tiene color. ¿Ya? Y además, el agua químicamente no es conductora de la electricidad. ¿El agua que tomamos es conductora de la electricidad o no? ¿Qué dicen? Sí. Y ahí viene un pequeño detalle. Bueno, no es tan pequeño. Voy a poner en consideración porque esto no está demasiado claro. ¿Ya? Algo que normalmente hemos podido hacer como parte de una prueba o hemos visto o nos han indicado. Conductora de la electricidad. Vamos a suponer que tenemos un interruptor, un enchufe que está abierto, ¿ya? Y si alguna persona agarra los dos polos, ¿le pasa la electricidad o no? Sí. Si hay otra persona a su lado y está agarrado, ¿le pasa? Si está 10 personas, si está 100 personas, si está 1.000.000 de personas, habría que ver. A eso me refiero. Pasa lo mismo con el agua. Si nosotros hacemos caer, fíjense que esto es parte de la lógica, por eso lo pongo a consideración. Si nosotros tenemos una bañera, una tina, y hacemos caer un objeto eléctrico que está enchufado, puede ser un secador, puede ser cualquier artefacto eléctrico que está enchufado y que estamos en el agua potable, no químicamente, en el agua potable. Hay una persona dentro, ¿se electrocutaría o no? Sí, ¿ya? Si no es una tina, es una piscina, y se ponen los dos cables a la piscina, ¿se electrocutarían todos? Ya, bajo la misma lógica. Ahora ya es más difícil contestar. Si agarramos los dos cables, colocamos al mar, todos se electrocutarían. ¿Y dónde está entonces la diferencia? A eso me refiero, ¿ya? Que no tenemos muy marcado que el número de wattajes, etcétera, todo lo que quieran, pero
si colocamos dos cables de alta tensión en un río, todo el trayecto del río estaría electrocutado. Ahí viene esa pregunta. Lo mismo, si en el mar colocamos los dos cables de mayor tensión posible, todo lo que está en el mar se electrocuta. Barcos, animales, de todo se electrocutaría. Los barcos son metálicos también. ¿Hasta dónde se electrocutaría? ¿Ya? Las respuestas acá son un poquito entre técnicas y no completas. ¿Ya? Hablarían nuevamente de la cantidad de voltios, de watts que tengan, pero no tenemos una respuesta que sea totalmente claro. Hasta tanto se electrocuta, hasta tanto no le pasa la corriente, no le pasa la corriente. Por eso es que les hacía yo esa relación, que al principio todos sabemos, ¿ya? Que si uno está tocando el agua que está bajo electricidad, se puede electrocutar, le pasa la corriente, etc. Pero ¿y cuando son miles o millones pasará lo mismo? Imagínense una catástrofe, que alguien ponga unos cables al mar, se acabó la vida en el mar. ¿No? Peces. Bueno. Pero dijo que no era conectado. Les decía que en la especie humana es obvio, tenemos nosotros dos estados, el estado líquido y el estado gaseoso. ¿Dónde está el estado gaseoso? En la especie humana. En la respiración. Acuérdense, ahora no es muy recomendable, pero esa era por otra cuestión del COVID, ¿ya? Pero cuando uno quería un poco desempañar las gafas, los lentes, ¿qué hacían? ¿Por qué? Porque tiene vapor de agua. Entonces ahí estaba la forma gaseosa. Después ya no se recomendó este procedimiento que durante mucho tiempo se hizo, porque aquellas personas que tuvieran alguna posibilidad de tener el COVID fácilmente podrían contaminar los lentes y podían contaminar la mucosa de los ojos. Por eso que después ya no se recomendó eso. Bien, vamos a hablar de algunas variedades de agua. Esta supuestamente es la variedad patrón, la variedad que nos da las pautas de las características físico-químicas que hemos mencionado. El agua destilada. El agua destilada en este caso es el agua químicamente pura, que está formada únicamente, y esto es importante, únicamente por dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Si el agua destilada es químicamente pura, ¿se recomendaría tomar o no? ¿Qué dice? No. Uno puede tomar un vaso, medio vaso, no habría problema, pero suplir el agua químicamente pura, porque no tiene ninguna contaminación, no tiene otros minerales, suplir eso no daría porque diluye los componentes que el organismo requiere. Va a diluir más bien, entonces no es conveniente. El agua destilada va a tener un pH de 7. Es un pH neutro.
¿Cómo se hace la destilación del agua? Se aprovecha precisamente la condición de ebullición. ¿Ya? Tenemos el agua. ¿Sí? ¿Quisiera comentar algo usted? Procure no estar interrumpido. Bueno, les decía que en realidad las características que va a tener el agua no van a ser las características que son favorables para nada en el organismo, sino para lo único que se va a utilizar es para colocar infusiones, para colocar sueros, para colocar inyectables. ¿Ya? Porque hay la garantía de que en mínima cantidad o en poca cantidad no va a modificar las condiciones internas del organismo. ¿Cómo se puede, para empezar, purificar el agua? Elevando la temperatura. Ahí empieza el proceso de destilación. ¿Su nombre, por favor? Santiago. ¿Santiago qué? Ponce. Si tiene la gentileza de venir a sentarse acá, por favor. Bien, les decía de que la forma de purificar se empieza por elevar la temperatura. Al elevar la temperatura, la parte pura del agua, que no tiene muchos minerales, nada, H2O, cuando empieza la temperatura se vuelve gas y se eleva. Al elevarse la temperatura, el resto de los componentes siguen todavía abajo en sedimentación. Como es un gas, comienza a salir el gas por un tubo, ¿ya? Y al final del tubo, cuando está saliendo el gas, porque es menos denso, se eleva, al final del tubo le bajan nuevamente la temperatura y el gas se va a volver nuevamente acá líquido. Pero ¿qué va a pasar? Todo el resto de los componentes se van a quedar. Entonces, es una de las maneras más sencillas de destilar o de purificar, en este caso, el agua. Bueno, otra variedad de agua. Agua ionizada. ¿Se acuerdan qué quiere decir iones? Que tienen carga eléctrica, Entonces, el agua ionizada, fíjense, desde el punto de vista mecánico, el agua, o químico si ustedes quieren, el agua se divide en dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Pero cuando hablamos de ionizada, no se divide de esa manera. La división es muy violenta, muy rápida, pero si se divide en un ion, ¿ya? Hidrógeno y un ion
se va a dividir ya no en H2O, sino va a tener acá un hidrógeno y un oxígeno. Es decir, se va a dividir en un ion hidrógeno y un ion hidróxido. O sea, no se separa los hidrógenos a un lado y el oxígeno a otro. Cuando se habla de disociación iónica, se separa por cargas eléctricas, iones. Entonces tenemos un ion hidrógeno y un ion hidróxido. Entonces se separa de esa manera. En el agua ionizada se aprovecha esta circunstancia para que esa variedad de alguna manera, que es muy parecida a la destilada, solamente que acá ya tiene un poquito de carga, nada más, pero es H2O, se puede utilizar casi para los mismos fines. ¿Esto saben para qué se ha utilizado? Para algunas plantas que son muy delicadas, con agua ionizadas, plantas carnívoras, esas las utilizan un poquito, como son muy delicadas, no se les puede poner ni siquiera todo el agua potable, entonces hay que colocarles agua ionizada. Bien, ya hemos mencionado agua potable. ¿Cuál es el agua potable? El agua destinada al consumo humano. Destinada al consumo humano. Ahora fíjense, el agua potable es, si se quiere, la cantidad de agua que mayor gasto hacemos nosotros como personas. El agua destilada no. Sin embargo, el agua potable no reúne las características físico-químicas que hemos mencionado del agua destilada, sino tiene otro tipo de características. Por ejemplo, el agua potable es tremendamente conductora de la electricidad. Puede tener olor, puede tener sabor, ¿ya? Porque el agua potable es un agua que contiene cierta cantidad de minerales, o sea, no solamente el agua potable tiene H2O, tiene sodio, tiene potasio, puede tener magnesio, tiene cloro, todo eso tiene el agua potable. ¿Y con qué se potabiliza el agua? Con cloro. ¿Cómo más o menos ustedes saben que el cloro es un buen desinfectante, pero cuando es en grandes cantidades el cloro hace daño? ¿Cómo se calcula más o menos que para potabilizar el agua, entre otras cosas, se utiliza el cloro? Pero ese cloro tiene que estar circulando por las cañerías. Y uno toma mucho y podría tomar mucho cloro y le haría daño. ¿Cómo le calculan la cantidad de cloro? No necesito que me diga el número, ¿no? ¿Cómo le calculan la cantidad de cloro como para que sea el agua potable, pero tampoco nos haga daño? De acuerdo a las concentraciones de coliformes de las bacterias Escherichia coli, ¿ya? Las Escherichia coli en poca cantidad no son tan dañinas, en poca cantidad, ¿ya? Cuando a veces se hace algún examen de orina y dice presenta bacterias coliformes, pero tiene una crucecita o más, normalmente no se hace mucho tratamiento. ¿Cuándo se hace? Cuando es en excesiva cantidad. Bueno, y en este caso particular del agua, de una manera muy simple, tipo caja Petri, tienen, ¿se acuerdan la caja Petri? ¿No? ¿O no? ¿La conocen? No. Son unas recipientes de vidrio que se utilizan en el laboratorio para el cultivo de las bacterias. Los recipientes. Bueno, entonces se coloca cantidades de Escherichia coli y se le agrega el agua. Y
Posteriormente se le va agregando poca cantidad de cloro y se ve si las bacterias se reproducen. Si se siguen reproduciendo, se le aumenta un poquito más, un poquito más. No es hasta eliminar totalmente, porque muy fácil sería, ¿no? Se le agrega cloro de golpe, ni una bacteria va a quedar, nada, pero tampoco van a quedar los seres humanos, porque ya va a ser tóxico. Entonces juegan con ese valor, que no permita la reproducción de las bacterias. Cuando ven que las bacterias siguen todavía ahí, pero ya no se reproducen, esa es la cantidad suficiente para potabilizar el agua. Porque si no, vuelvo a reiterar, sería tóxico. El agua potable necesariamente tiene que tener minerales, necesariamente, que es lo que nos va a permitir a nosotros jugar un poco, acuérdense, con el equilibrio hidroelectrolítico de la membrana. Es necesario que para tener ese equilibrio interno, que el agua que consumamos tenga que tener minerales, pero bajo ciertas características. ¿Ya? ¿Por qué bajo ciertas características? Porque hay otro tipo de agua, ¿ya?, que es mineral, agua mineral. En realidad el agua mineral puede ser de origen natural o puede ser de origen de fabricación, se puede fabricar. De origen natural, normalmente, ¿dónde se encontró inicialmente el agua mineral? Cerca a los lugares donde existen rocas, donde existen minerales, donde existen minas, se agarraba y se encontraba que el agua tenía una concentración muy grande precisamente de minerales. Pero esa concentración de agua mineral natural no era una concentración que tenía la garantía en todos los casos del consumo, porque era lo que había. Si había, voy a exagerar, si había entre los minerales plomo, no era nada bueno. ¿Por qué? Porque había una mina de plomo cerca, venía el agua, sacaba parte de esos minerales y esa agua mineral no era buena. Entonces, dependiendo de los lugares, se podía consumir esa agua mineral que se consideraba terapéutica. Ahora tenemos en botellas el agua mineral, ¿sí? Agua mineral. El agua mineral, pero le agregamos un poquito de sabor, le ponemos edulcorantes, le ponemos azúcares para que tenga mejor sabor, y eso le quita, si se quiere, ciertas características que podrían ser beneficiosas a la mayoría de la gente. Pero tiene su particularidad. Se van a fijar ustedes en las botellas de agua mineral, estas letras, ppm. ¿Qué quiere decir? Que los minerales para fabricar en este caso ya de manera artificial, para fabricar el agua mineral tiene que tener una cantidad de partes por millón, eso quiere decir partes por millón, que está controlado. No es como en el agua mineral natural, que es lo que exista de mineral. Acá no, van controlando de acuerdo y nos dicen cuántas partes por millón tienen de cloro, de sodio, de potasio, etcétera, etcétera. Entonces, el agua mineral, dependiendo de los lugares, ya puede tener cierto olor, puede tener cierto sabor, ¿ya? No sería como el agua destilada. El agua destilada, les decía a propósito, que tiene un pH de 7, el agua potable ya tiene un pH un poquito más alto, ¿ya?, que puede llegar de 7 también hasta 8.5 el agua potable.
ya puede ser. Los minerales también pueden ser un poquito más alcalinos en algunos casos, de acuerdo a la naturaleza donde se encuentra. ¿Qué es esa agua? H2O2, peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. El agua oxigenada también tiene un pH muy diferente al agua potable y al agua destilada, ¿ya? Por lo tanto no es bebible y tiene también diferentes concentraciones. El agua oxigenada tiene, su nombre nos indica, un oxígeno de más, por eso es esa su fórmula, y va a tener diferentes acciones, y esto es importante que tomen en cuenta. Una acción del agua oxigenada cuando tiene 10 volúmenes, no mucho, 10 volúmenes de concentración, es terapéutico, es para antisepsia de la piel. Pero tomen en cuenta un pequeño detalle, a ver si recuerdan. Me imagino que algunos de ustedes han utilizado agua oxigenada. Cuando utilizan y le echan el agua oxigenada a una herida y comienza a hacer espuma o burbuja, ¿qué indica eso? No, eso es lo que todos creíamos. Es la reacción con la proteína. Con la proteína. Ese era el criterio que han salido. Miren cómo de infectado está, porque así la espuma. Es porque había más sangre por ahí, seca o no, pero es por el contacto con la proteína que reacciona. Ahora tiene una importancia. El agua oxigenada, por esa reacción que tiene, no se recomienda utilizar cuando la herida es profunda. Porque cuando la herida es profunda, esas burbujas, esa espuma que va a hacerla dentro, a nivel casi celular. ¿Y qué va a hacer? Va a romper los tejidos. Porque va a querer hacer la misma espuma en un ambiente pequeño. Entonces, ¿para qué sirve? Para la limpieza superficial. Raspaduras, heridas pequeñas, escoriaciones, esas, entonces para eso sí sirve y sirve muy bien, ¿ya? Pero y si tuviera una concentración más elevada, 30 volúmenes, ya saben, ¿para qué se utiliza? Tiene un uso cosmiátrico, se utiliza para decolorar el pelo, ¿o no? Cuando se tienen que hacer rayitos, se tienen que hacer tintes, etc., la primera parte tienen que decolorar, con diferentes nombres, pero el principal elemento que se ha utilizado es el agua oxigenada a 30 volúmenes. Ese, por ejemplo, no es recomendable para la piel, es muy fuerte. Pero sí, eso es lo que se utiliza para decolorar y cambiar el color. Ahora, otra variedad de agua. Agua bendita, no. Agua ozonizada. Agua ozonizada. ¿Qué quiere decir? Que va a tener ozono, O3. En el agua ozonizada se utiliza también bastante como antiséptico, se utiliza como desinfectante, se utiliza como potabilizador del agua. Hay algunos aparatitos que cuando se supone que el agua potable, escuchen, el agua potable no es tan buena, ¿ya? Entonces pone unos filtros con ozono y al colocarle con ozono se purifica más el agua.
Entonces el agua ozonizada es agua que puede ser potabilizada, que puede ser más limpia. Por más de que ustedes escuchen decir el término agua potable, que es el agua que puede ser consumida por el ser humano, muchas veces el agua potable no es igual en un lugar que en otro. Me imagino que muchos han viajado afuera y debe parecerles una barbaridad que acá en Santa Cruz se tome agua del grifo. En otras partes ni por razón. Si ustedes van a un hotel, al lado del grifo en el baño, les dicen, ah, este es agua que se les invita. No tomen agua del grifo, no se toma, ya en ninguna parte. Siempre es agua en botella, etcétera, porque es el agua garantizada. Cuando acá uno dice, no, yo tomo agua del grifo, inclusive para los niños se les puede dar agua del grifo, uno levanta las manos y no cree. El agua de Santa Cruz es una de las mejores aguas que existen, mejor que en algunas partes del interior. Fácil de comprobar. ¿Cómo purifican el agua en el interior? Haciendo hervir, elevando la temperatura. Hacen hervir el agua y esa agua pues ya se ha liberado de componentes. Pero acá uno directamente de la canilla puede tomar porque está considerada el agua, no estoy haciendo propaganda a Agua Paz, pero es el agua considerada de las mejores. En los pocos lugares donde directamente del grifo se pueda tomar. Bien. Bueno, ese es un panorama de las principales variedades. El agua ya estamos hablando de agua que está dentro del organismo humano, pero esa agua que está dentro del organismo humano no es aún solo de depósito, por más de que tomemos nosotros, no es tratando solo de depósito, tiene diferentes depósitos con diferentes funciones.